La memoria de Imhotep presenta Cuento primitivo de Emilia Pardo Bazán. Tuve yo un amigo viejo, hombre de humor y vena, o como diría un autor clásico, loco de buen capricho. Adolecía de cierta enfermedad ya anticuada que fue reinante hacía 50 años y consiste en una especie de tirria sistemática contra todo lo que huele a religión, iglesia, culto y clero. Tirria manifestada en chanzonetas de sabor más o menos volteriano, historietas picantes como guindillas, argumentos materialistas infantiles de puro inocentes y teorías burdamente carnales, opuestas de todo en todo a la manera de sentir y obrar del que siempre fue, después de tanto alarde de impiedad barata, persona honradísima, de limpias costumbres y benigno corazón. Entre los asuntos que daban pie a mi amigo para despacharse a su gusto, figuraba en primer término la exégesis, o sea, la interpretación, trituradora, por supuesto, de los libros sagrados. Siempre andaba con la Biblia a vueltas y liado a bofetadas con el padre Escío de San Miguel. Empeñábase en que no debió llamarse padre Escío, sino padre Nescio, porque habría que ponerse anteojos para ver su ciencia. Y las más veces discurría a trompicones por entre los laberintos y tinieblas de unos textos tan vetustos como difíciles de explicar. Sin echar de ver que él estaba en el mismo caso que el padre Escío y peor, pues carecía de la doctrina teológica y filológica del venerable escriturado, mi amigo se entremetía en enmendarle bizarramente la plana, diciendo peregrinos disparates que, tomados en broma, nos ayudaban a entretener las largas horas de las veladas de invierno en la aldea, mientras la lluvia empapa la tierra y gotea desprendiéndose de las peladas ramas de los árboles y los canes aúllan medrosamente anunciando imaginarios peligros. En una noche así, después de haber apurado el ligero ponche de leche con que espantábamos el frío y cuando el tresillo estaba en su plenitud, mi amigo la tomó con el Génesis y rehizo a su manera la historia de la creación. No vaya a figurarse nadie que la rehizo en sentido darwinista. Eso sería casi atenerse a la historia mosaica de los 6 días, en que se asciende de lo inorgánico a lo orgánico y de los organismos inferiores a los superiores. No, la creación, según mi amigo, que sin duda, para estar tan en autos, había celebrado alguna conferencia con el Creador, fue de la guisa que van a ustedes a ver si continúan leyendo. Yo no hago sino transcribir lo esencial de la relación, aunque no respondo de ligeras variantes en la forma. En el primer día crió Dios al hombre, sí, al hombre, a Adán, hecho del barro o limo del informe planeta. Pues ¿qué? ¿Iba Dios a necesitar ensayos y pruebas y tanteos y una semana de prácticas para salir al fin y al cabo con una pata de gallo como el hombre? Ni por pienso. Lo único que explica y disculpa al hombre es que brotó al calor de la improvisación. Aún no bien hubo determinado el Señor condensar en forma de esfera la materia caótica. Y crió primero al hombre, por una razón bien sencilla. Destinándole como le destinaba a rey y señor de lo creado, le pareció a Dios muy regular que el mismo Adán manifestase de qué hechura deseaba sus señoríos y reinos. En suma, Dios, a fuer de buen padre, quiso hacer feliz a su criatura y que pidiese por aquella bocaza. Apenas empezó Adán a rebullirse, dolorido aun de los pellizcos de los dedos divinos que modelaron sus formas, miró en derredor, y como las tinieblas cubrían aún la faz del abismo, Adán sintió miedo y tristeza, y quiso ver, disfrutar de la claridad esplendente. Dios pronunció el consabido fiat, y apareció el glorioso sol en el firmamento, y el hombre vio, y su alma se inundó de júbilo. Mas al poco rato, notó que lo que veía no era ni muy variado ni muy recreativo. Inmensa extensión desnuda, calvos seriales en que reverberaba ardiente la luz solar y que la devolvían en abrasadoras flechas. Adán gimió sordamente, murmurando que se achicharraba y que la tierra le parecía un páramo. Y sin tardanza suscitó Dios los vegetales, la hierba avelludada y mullida que reviste el suelo, los arbustos en flor que lo adornan y engalanan, los majestuosos árboles que vierten sobre él deleitable sombra. Como Adán notase que esta vestidura encantadora de la superficie terrestre parecía languidecer,
aparecieron los vastos mares, los caudalosos ríos, las reidoras fuentecillas, y el rocío cayó hecho menudo aljófar sobre los campos. Y quejándose Adán de que tanto sol ya le ofendía la vista, el infatigable Dios, en vez de regalar a su hechura unas antiparras ahumadas, crió nada menos que la luna y las estrellas, y estableció el turno pacífico de los días y las noches. A todas estas, el primer hombre ya iba encontrando habitable el Edén. Sabía cómo defenderse del calor y resguardarse del frío. El hambre y la sed se las había calmado al punto Dios, ofreciéndole puros manantiales y sazonados frutos. Podía recorrer libremente las espesuras, las selvas, los valles, los pensiles y las grutas de su mansión privilegiada. Podía coger todas las flores, gustar todas las variadísimas y golosas especies de fruta, saborear todas las aguas, recostarse en todos los lechos de césped y vivir sin cuitas ni afanes, dejando correr los días de su eterna mocedad en un mundo siempre joven. Sin embargo, no le bastaba a Adán esta idílica bienandanza. Echaba de menos alguna compañía, otros seres vivientes que animasen la extensión del paraíso, y Dios, siempre complaciente, se dio prisa a rodear a Adán de animales diversos, unos graciosos, tiernos, halagüeños y domésticos, como la paloma y la tórtola, otros familiares, juguetones y traviesos, como el mono y el gato, otros leales y fieles, como el perro, y otros, como el león, bellos y terribles en su aspecto, aunque para Adán todos eran mansos y humildes, y los mismos tigres le lamían la mano. No queriendo Dios que Adán pudiese volver a lamentarse de que le faltaba acompañamiento de seres vivos, los crió a millones, multiplicando organismos, desde los menudísimos infusorios suspensos en el aire y en el agua, hasta el monstruoso megaterio emboscado en las selvas profundas. Quiso que Adán encontrase la vida por doquiera, la vida enérgica y ardorosa, que sin cesar se renueva y se comunica y que no se agota nunca, adaptándose a las condiciones del medio ambiente y aprovechando la menor chispa de fuego para reanimar su encendido foco. Al principio le divirtieron a Adán los avechuchos y jugueteó con ellos como un niño. No obstante, pasado algún tiempo, notó que iba cansándose de los seres inferiores, como se había cansado del sol, de la luna, de los mares y de las plantas. Si el sol todos los días aparece y se oculta de idéntico modo, los bichos repiten constantemente iguales gracias, iguales acciones y movimientos, previstos de antemano, según su especie. El mono es siempre imitador y muequero, el potro brincador y gallardo, el perro vigilante y adicto, el ruiseñor ni por casualidad varía sus sonatas. El gato ya es sabido que se pasa él muy posma las horas muertas haciendo ronrón. Y Adán se despertó cierta mañana pensando que la vida era bien estúpida y el paraíso una secatura. Como Dios todo lo cala, enseguida caló que Adán se aburría por 10, y llamándolo a capítulo le increpó severamente. ¿Qué le faltaba al señorito? ¿No tenía todo cuanto podía apetecer? ¿No disfrutaba en el Edén de una paz soberana y una ventura envidiable? ¿No le obedecía la creación entera? ¿No estaba hecho un archipámpano? Adán confesó con noble franqueza que precisamente aquella calma, aquella seguridad eran las que le tenían ahito, y que anhelaba un poco de imprevisto, alguna emoción, aunque la pagase al precio de su soñoliento reposo y amodorrada placidez. Entonces Dios, mirándole con cierta lástima, se le acercó, y sutilmente le fue sacando, no una costilla, como dice el vulgo, sino unas miajitas del cerebro, unos pedacitos del corazón, unos haces de nervios, unos fragmentos de hueso, unas onzas de sangre, en fin, algo de toda su sustancia. Y como Dios, puesto a escoger, no iba a optar por lo más ruin, claro que tomó lo mejorcito, lo delicado y selecto, como si dijéramos la flor del varón, para construir y amasar a la hembra. De suerte que al ser Eva criada, Adán quedó inferior a lo que era antes, y perjudicado, digámoslo así, en tercio y quinto. Por su parte Dios, sabiendo que tenía entre manos lo más exquisito de la organización del hombre, se esmeró en darle figura y modelarlo primorosamente. No se atrevió a apretar tanto los dedos como cuando plasmaba al varón, y de la caricia suave y halagadora de sus palmas proceden esas curvas muelles y esos contornos ondulosos y elegantes que tanto contrastan con la rigidez y aspereza de las líneas masculinas. Acabadita Eva, Dios la tomó de la mano y se la presentó a Adán, que se quedó embobado, atónito, creyendo hallarse en presencia de un ser celestial, de un luminoso querubín. Y en esta creencia siguió por algunos días, sin cansarse de mirar, remirar, admirar, ensalzarse e incensar a la preciosa criatura.
Por más que Eva juraba y perjuraba que era hecha del mismo barro que él, Adán no lo creía. Adán juraba a su vez que Eva procedía de otras regiones, de los azules espacios por donde giran las estrellas, del éter purísimo que envuelve el disco del sol, o más bien del piélago de lumbre en que flotan los espíritus ante el trono del Eterno. Créese que por entonces compuso Adán el primer soneto que ha sido en el mundo. Duró esta situación hasta que Adán, sin necesidad de ninguna insinuación de la serpiente traicionera, vino en antojo vehementísimo de comerse una manzana que custodiaba Eva con gran cuidado. Yo sé de fijo que Eva la defendió mucho y no la entregó a 2x3, y este pasaje de la Escritura es de los más tergiversados. En suma, a pesar de la defensa, Adán venció como más fuerte y se engulló la manzana. Apenas cayeron en su estómago los mal mascados pedazos del fruto de perdición cuando, ¡oh, cambio asombroso! ¡Oh, inconcebible versatilidad! En vez de tener a Eva por serafín, la tuvo por demonio o fiera bruta. En vez de creerla limpia y sin mácula, la juzgó sentina de todas las impurezas y maldades, en vez de atribuirle su dicha y su arrobamiento. Le echó la culpa de su desazón, de sus dolores, hasta del destierro que Dios les impuso, y de su eterna peregrinación por sendas de abrojos y espinas. El caso es que, a fuerza de oírlo, también Eva llegó a creerlo, se reconoció culpada, y perdió la memoria de su origen, no atreviéndose ya a afirmar que era de la misma sustancia que el hombre, ni mejor ni peor, sino un poco más fina. Y el mito genesíaco se reproduce en la vida de cada Eva. Antes de la manzana, el Adán respectivo le eleva en un altar y la adora en él. Después de la manzana, la quita del altar y la lleva al pesebre o al basurero. Y, sin embargo, añadió mi amigo por vía de moraleja, tras de apurar otro vaso del inofensivo ponche. Como Eva está formada de la más íntima sustancia de Adán, Adán, hablando pestes de Eva, va tras Eva como la soga tras el caldero, y solo deja de ir cuando se le acaba la respiración y se le enfría el cielo de la boca. En realidad sus aspiraciones se han cumplido. Desde que Dios le trajo a Eva, el hombre no ha vuelto a aburrirse ni a disfrutar la calma y descuido del paraíso, y desterrado de tan apetecible mansión, solo logra entreverla un instante en el fondo de las pupilas de Eva, donde se conserva un reflejo de su imagen. Si te gustan los relatos de la memoria de Imhotep, no dudes en compartirlo con tus amigos y, si no lo estás ya, en suscribirte a nuestro podcast. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, pues eso ayuda a este podcast para continuar adelante y ofreceros más y mejor contenido día a día. Id en paz y gracias por formar parte de La Memoria de Imhotep.